Buenos días, hermanos. Que el Señor les bendiga. Le doy tantas gracias al Señor por permitirme estar aquí con ustedes, celebrando este día tan especial. El Domingo de Resurrección es mi día favorito de todo el año. Es el día de la fiesta, es el día bueno, el mejor día del año, lo que celebramos lo mejor que ha sucedido en la historia del mundo, no solamente en la vida personal de cada uno, así como contó Mike, y algunos de ustedes ya han contado su testimonio. Los quiero invitar a que vamos a leer la palabra del Señor en el libro de Lucas 24. Abran sus Biblias, por favor. Y cuando lo tengan dicen amén. Llevo 2. Ok, 3, 4. Okay. Vamos a orar. Padre, te adoramos con todo nuestro corazón porque tú eres tan bueno. Padre, gracias, Señor, porque hoy es un día de celebración. Gracias porque hoy podemos gozarnos en tu presencia y unirnos a la celebración en todo el mundo de tu iglesia, Señor, al celebrar lo que tú has hecho por nosotros, al dar tu vida, al pagar, Señor, por nuestros pecados y al darnos la seguridad de vida eterna porque tú vives. Señor, yo no tengo nada que decir, tú lo has dicho todo y está en tu palabra, Señor. Queremos leer juntos tu palabra, meditar en ella, dejar que tú nos hables. Háblanos, Espíritu Santo, esta mañana, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Vamos a estar leyendo este pasaje todos juntos. Bueno, lo voy a ir leyendo yo, pero ustedes me van a ir siguiendo. Y vamos a meditar en lo que sucedió este día tan especial, hace 2000 años. Lucas 24 dice así: el primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro, trayendo las especias aromáticas que habían preparado y algunas otras mujeres con ellas. Y hallaron removida la piedra del sepulcro, y entrando no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Aconteció que estando ellas perplejas por todo esto, he aquí se pararon junto a ellas 2 varones con vestiduras resplandecientes. Vamos a parar aquí un momento. Está hablando de las mujeres. Bueno, si leemos el versículo anterior del último capítulo, está hablando de las mujeres que prepararon especias aromáticas y luego ya ese día, muy tempranito, fueron al sepulcro. Quisiera que nos ubicáramos. Imagínense que es usted de esas mujeres. Imagínense que usted es esa persona que seguía, tiene a su maestro, a su persona a que usted más admira, que más respeta, y que de pronto murió. Todos en este tiempo hemos pasado por pérdidas. Sabemos el dolor que esto implica. Nos podemos imaginar el dolor de estas mujeres de que su maestro se había ido. Y ellas querían honrar su memoria y ellas habían preparado especias aromáticas y para ungir el cuerpo. Pero llegan al sepulcro y no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Entonces, dice el versículo 4, aconteció que estando ellas perplejas por esto, he aquí se pararon junto a ellas 2 varones con vestiduras resplandecientes. Y como tuvieron temor y bajaron el rostro en tierra, les dijeron: ¿por qué buscan entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado. Acuérdense de lo que les habló cuando aún estaba en Galilea, diciendo: es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores y que sea crucificado y resucite al tercer día. Entonces ellas se acordaron de sus palabras. El Señor Jesús ya les había dicho, acuérdense, les había dicho que iba a morir, que iba a resucitar al tercer día, y era necesario que se le aparecieran ángeles para que les recordaran. Acuérdense, el Señor Jesús les dijo que era necesario,
Entonces dice el versículo 8, entonces ellas se acordaron de sus palabras y volviendo del sepulcro dieron nuevas de estas cosas, de todas estas cosas a los 11 y a todos los demás. Imagínese, llega usted a la tumba de ese, hay gente que va y lleva flores al sepulcro, imagínese que usted llega y se encuentra la tumba abierta y se le aparecen dos ángeles y le dicen, ¿por qué buscas entre los muertos al que vive? Ya no está aquí, ha resucitado. Cristo vive, hermanos. Ese es el motivo de nuestra celebración, ese es el día, esa es la razón por la que estamos aquí. Y dice el versículo 10, eran María Magdalena y Juana y María, madre de Jacobo, y las demás con ellas, quienes dijeron estas cosas a los apóstoles. Ellas tenían un testimonio, como usted y yo tenemos un testimonio de conversión. Ellas habían tenido un encuentro personal con Jesucristo, sus vidas habían sido transformadas por Jesucristo. Y ahora ellas se habían dado cuenta, fueron las primeras en darse cuenta de la resurrección y llevan las buenas nuevas. Ese es el propósito de los testimonios, ese es el propósito por el cual Cristo cambió su vida, para que usted y yo vayamos y demos las buenas nuevas de salvación de lo que Cristo ha hecho, porque Él vive. Amén. Amén. Ellas hicieron eso. Mas a ellos, cuando les platicaron a los apóstoles, les parecían locura las palabras de ellas y no las creían. Pero levantándose Pedro corrió al sepulcro y cuando miró dentro vio los lienzos solos y se fue a casa maravillándose de lo que había sucedido. ¿A cuántos no nos ha pasado que vamos y platicamos a alguien lo que Cristo hizo, algún testimonio, algún milagro, alguna experiencia sobrenatural? ¿Alguna vez le han dicho, estás loco? Sí, ¿verdad? Bueno, los que hemos testificado, muchas veces se nos ha juzgado de locos. Hermano, quiero animarle, no tenga miedo a que le llamen loco. No temamos a que nos digan, tú y tus locuras. Es normal que nos suceda eso. Pero usted y yo sabemos que no son locuras. Usted y yo sabemos que es una realidad, que Cristo vive. Amén. Es increíble que ellos, los discípulos, a pesar de que ya se les había dicho, ellos no las creyeron en ese momento. Entonces Pedro se levantó, corrió al sepulcro y cuando miró dentro vio los lienzos solos y se fue a casa maravillándose de lo que había sucedido. Y he aquí, dos de ellos iban el mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba a 60 estadios de Jerusalén. Está hablando dos de ellos, es decir, está hablando dos de los discípulos. Cristo murió, fue sepultado y ellos, el mundo se les había acabado. De pronto ellos empezaron a volver a sus aldeas, todo se acabó. El Señor que esperábamos que iba a ser nuestro rey, nuestro líder, está sepultado. Y ya iban de camino de regreso a su aldea. Y dice en el versículo 14 que iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. Y yo me imagino que iban hablando de la decepción, que iban hablando de, pues nosotros creíamos que Él era el maestro, que Él iba a salvar a nuestra nación, que Él iba a ser nuestro libertador. Y yo me puedo imaginar la plática de ellos, así como usted y yo a veces hemos tenido pláticas de decepción. Levante la mano el que nunca ha sido decepcionado. Todos, ¿verdad? Alguna vez nos decepcionamos porque ponemos nuestros ojos en la gente y nos decepcionamos. Y la decepción es común y podemos estar hablando y desahogar. Y vemos cómo estos discípulos estaban desahogando el uno con el otro en su decepción. Dice el 15, sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. Mas los ojos de ellos estaban velados para que no le conociesen.
¿Por qué creen que sus ojos estaban velados? ¿Por qué eso el Señor permitiría que ellos no reconocieran? Después de que ellos habían caminado 3 años con el Señor Jesús, y de pronto el Señor Jesús va caminando con ellos y ellos no le reconocieron. Hay quienes dicen que es porque era para que ellos pudieran hablar con libertad. Era para que pues ustedes delante de Jesús no se hubieran quejado. Hemos escuchado la historia de aquel rey que solía con frecuencia disfrazarse de campesino y pasearse por entre el pueblo para escuchar lo que el pueblo decía realmente de él, para conocer lo que el pueblo decía del rey y del reino, de su reinado, ¿verdad? Así yo me imagino que de esa manera, por alguna razón, los ojos de estos 2 discípulos estaban velados mientras Jesucristo iba con ellos. Y Jesús les dice en el 17, ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras caminan? ¿Y por qué están tristes? Respondiendo uno de ellos, que se llamaba Cleofas, le dijo, ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no ha sabido las cosas que en ella han acontecido en estos días? Entonces él les dijo, ¿qué cosas? Y ellos le dijeron, de Jesús Nazareno, de varón profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo. Ellos reconocían que Jesucristo lo reconocían como un profeta, poderoso en obras y en palabra. Otra de las razones que dicen que porque sus ojos estaban velados era para que le reconocieran, no solamente físicamente, pero le reconocieran por su palabra. Qué importante es esta palabra. Hermanos, cuando alguien se para aquí a predicar, o cuando vea usted en la pantalla alguna prédica, asegúrese que tenga su Biblia en sus manos y que lo que le están diciendo es verdad. Porque yo me acuerdo, yo tuve ese privilegio de niña conocer la palabra de Dios. Y yo me acuerdo que yo siempre buscaba, a ver si es cierto, porque decía el predicador, y en Isaías 53, dice quién es eso, y yo, a ver si es cierto. Es bien importante, mis hermanos, que tengamos nuestra palabra siempre a la mano. No crea todo lo que le dicen, porque a veces se pueden equivocar los siervos, pueden sacar cosas de contexto. Y es bien importante que leamos la palabra del Señor. Entonces, el Señor quería que le reconocieran por su palabra. Jesucristo dijo, mis ovejas oyen mi voz y me reconocen, ¿verdad? Bueno, entonces Jesús les dijo, ¿qué cosas? Nuevamente el 19, ellos le dijeron, de Jesús Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo. Y cómo le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte y le crucificaron. Pero nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel. Y ahora, además de todo esto, hoy es ya el 3er día que esto ha sucedido. Aunque también nos han asombrado unas mujeres de entre nosotros, las que antes del día fueron al sepulcro, y como no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto visión de ángeles, quienes dijeron que Él vive. Y fueron algunos de los nuestros al sepulcro y hallaron así como las mujeres habían dicho, pero a Él no le vieron. Qué increíble, mis hermanos. Aún así, no creyeron. Las mujeres, a ellos se les había ya profetizado. Ellos creían que Jesucristo era un profeta. Y Jesucristo ya les había dicho que iba a morir y resucitar. Y aún así, ellos estaban decepcionados. Nosotros esperábamos que Él nos iba a salvar, que Él iba a redimir a Israel. Y sus ojos estaban velados a la verdad. Y así hoy en día
hay mucha gente que se han escuchado y siguen velados a la verdad. No han querido creer la palabra profética. No, habían perdido la esperanza. Y que nosotros no perdamos la esperanza nunca, mis hermanos. Que esa palabra profética que encontramos aquí, sus promesas, las hagamos, se vivifiquen en nosotros. Que nunca se nos olvide que esa promesa, por ejemplo, que todas las cosas obran para bien a los que aman al Señor. Entonces, sí, podemos pasar por decepción, podemos pasar por tristezas, por pruebas, por dificultades. Es normal, es parte de la vida. Yo no conozco un ser humano que diga, yo nunca he tenido ningún problema, ni me he enfermado, ni se me ha muerto nadie. Es parte de la vida. El sufrimiento es parte de la vida. Pero que esto no mengue nuestra esperanza en el Dios vivo, porque Él vive. Nosotros tenemos esperanza de vida eterna. Porque Él vive, tenemos esperanza de victoria. Porque Él vive, tenemos esperanza de que todas las cosas van a obrar para bien. Porque le amamos. Amén. Entonces, versículo 25. Entonces Él les dijo: oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. Qué duro, qué duro. Que nunca se diga esto de nosotros, mis hermanos. Que nunca se diga que somos insensatos y tardos de corazón para creer. No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria. Era necesario. Y ellos sabían que era necesario. Las profecías lo habían dicho, que era necesario. Yo recuerdo que cuando una experiencia con una amiga musulmana, que ellos no creen que Cristo fue crucificado. Nunca pudo Dios haber permitido tal cosa que sucediera. ¿Cómo? Un varón de Dios, un profeta de Dios, ¿cómo Dios iba a permitir que pasara semejante vergüenza? Y yo me acuerdo que cuando ella me está tratando de islamizar y me está explicando eso, yo me quedo perturbada y le digo, entonces yo no tengo esperanza. Y se sacó de onda ella, dijo, ¿por qué? Porque la consecuencia del pecado es la muerte. Y Cristo murió para pagar por mis pecados. Si Cristo no murió, como ustedes dicen, entonces yo no tengo esperanza. Usted y yo no tendríamos ninguna esperanza si Cristo no hubiera muerto en la cruz del Calvario. Pero porque Él murió y pagó nuestra sentencia de muerte, esa sentencia que usted y yo merecíamos en el infierno por nuestros pecados, porque somos todos pecadores. Él la pagó y por eso es que nosotros estamos aquí, libres de pecado. O tenemos esa oportunidad de ser libres del pecado. Si usted no se ha entregado a Cristo, yo no sé, usted tiene la oportunidad hoy. Usted puede tener esperanza. Era necesario que el Cristo padeciera estas cosas para salvarnos, para entrar a su gloria y llevarnos con Él a su gloria. Amén. Qué hermosa promesa. Dice el 27, y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, le declaraban en todas las escrituras lo que de Él decían. Fíjense, todas las escrituras hablaban del Señor Jesucristo y lo que iba a padecer. Llegaron a la aldea donde iban y Él hizo como que iba más lejos, mas ellos le obligaron a quedarse diciendo, quédate con nosotros, porque se hace tarde y el día ya ha declinado. Entró pues a quedarse con ellos. Y aconteció que estando sentado con ellos a la mesa, tomó el pan y lo bendijo, lo partió y les dio. Entonces les fueron abiertos los ojos y le reconocieron, mas Él se desapareció de su vista. Y se decían el uno al otro,
¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino? Y cuando nos abría las Escrituras, cuando el Señor Jesús nos habla, yo no sé si usted ha tenido esa experiencia, pero cuando esa palabra que leemos se hace rema, se hace vida en nuestras vidas, ¡ay, qué experiencia tan hermosa! ¡Qué experiencia tan maravillosa! Arde nuestro corazón. Y eso era lo que ellos estaban experimentando. Por eso, no te vayas, lo obligaron a que se quedara. Háblanos más. Así es, cuando Cristo nos habla, cuando su palabra se hace viva en nosotros, queremos más, queremos que nos hable más, queremos crecer más en Él. Y eso era lo que ellos estaban experimentando en ese momento. Dice el 33, y levantándose en la misma hora, volvieron a Jerusalén. Y hallaron a los 11 reunidos y a los que estaban con ellos, que decían: ha resucitado el Señor verdaderamente y ha aparecido a Simón. Entonces ellos contaban las cosas que les habían acontecido en el camino y cómo le habían reconocido al partir el pan. Mientras ellos aún hablaban de estas cosas, Jesús se puso en medio de ellos y les dijo: paz a vosotros. Entonces, espantados y atemorizados, pensaban que veían espíritu. Pero Él les dijo: ¿por qué estáis turbados y vienen a vuestro corazón estos pensamientos? Imagínense, están perplejos, están asombrados, están discutiendo: ¿será cierto? ¿Será no cierto? ¿Se le apareció? ¿Será visión? ¿Será espíritu? Y están así con que confundidos, lo que usted quiera, y de pronto el Señor se les aparece y les dice: paz a vosotros. Y a eso vino el Señor Jesucristo, a traernos paz. Vivimos en tiempos bien turbulentos, vivimos en tiempos bien difíciles. Y el Señor viene a traernos paz. Dice: no como el mundo la da, que no se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Él quiere darnos paz interna. No es la paz exterior de que se va a acabar todos los problemas. No es la paz exterior, es la paz interior. Es la que Él nos puede dar. Y Él se puso en medio de ellos y les dijo: ¿por qué están turbados y vienen a vuestro corazón estos pensamientos? Miren mis manos y mis pies, yo mismo soy. Palpen y vean, porque un espíritu no tiene carne ni huesos, como veis que yo tengo. Y diciendo esto, les mostró las manos y los pies. Y como todavía ellos de gozo no lo creían y estaban maravillados, les dijo: ¿tienen aquí algo de comer? Entonces le dieron parte de un pez asado y un panal de miel, y él lo tomó y comió delante de ellos. Para muestra, ¿cómo dice? Como para muestra basta un botón. El Señor les probó, ¿verdad?, que Él vivía. Y nosotros somos testigos de esa resurrección, de que Él vive. ¿Por qué? Simplemente la historia se divide en antes y después de Cristo. Y la tumba está vacía. Los científicos no han podido, se discuten, creen que la tumba estuvo aquí y luego discuten que no, la tumba está acá, y claro que hay una en Jerusalén, lugar turístico, donde dicen: ahí fue la tumba. Pero en realidad los arqueólogos difieren en dónde estará el lugar. ¿Por qué? Pues porque el Cristo no está allí. Si allí hubiera permanecido, nunca se hubiera existido la confusión que hay. Pero Cristo no está allí. Todas las tumbas de los grandes maestros o ilustrados, se sabe dónde están las tumbas, se sabe dónde está la tumba de Mahoma, se sabe dónde está la tumba de, no sé, existen las tumbas. La de Jesús, pues dicen que está allí, pero está vacía, ¿verdad? No hay nadie allí. Gloria a su nombre. Versículo 44. Y les dijo: estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliera todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendieran las escrituras,
y les dijo: así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de entre los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones. Naciones significa grupos étnicos, comenzando desde Jerusalén. Y ustedes son testigos de estas cosas. Y aquí yo enviaré la promesa de mi Padre sobre ustedes, pero quédense ustedes en la ciudad de Jerusalén hasta que sean investidos del poder desde lo alto. Y los sacó fuera hasta Betania, y alzando sus manos los bendijo. Y aconteció que bendiciéndolos, se separó de ellos y fue llevado arriba al cielo. Ellos, después de haberle adorado, volvieron a Jerusalén con gran gozo. Y estaban siempre en el templo, alabando y bendiciendo a Dios. Amén. Esta es la gran historia de la resurrección. Esta es la razón por la que estamos de fiesta el día de hoy. Gloria a su nombre. Quisiera que veamos 1 Corintios, rápidamente. 1 Corintios 15, 54 al 57. Y quisiera que lo leyeran conmigo. 1 Corintios 15, del 54 al 57. Amén. Vamos a leerlo todos juntos. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado, y el poder del pecado la ley. Mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Gloria a su nombre. Y termino leyendo yo el 58, dice así: así que, hermanos míos amados, estén firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Gloria a su nombre. Vamos a orar. Padre, eres tan bello, que estamos tan agradecidos por lo que has hecho, por lo que estás haciendo y aún por lo que harás en nosotros y en la gente que amamos, Señor. Padre, estamos delante de ti celebrando que tú vives, Señor, pero sabemos que hay muchos alrededor nuestro que sus ojos aún están velados, Señor, que no han entendido, Señor, el poder de esta resurrección, lo que implica semejante acontecimiento histórico. Oramos por ellos, Señor. Oramos por nuestros seres amados, Padre, que aún no lo han entendido. Señor, en aquellos, Padre, que aún tú no vives, que aún en sus mentes, en sus corazones endurecidos por el pecado o por el mundo o por engaño satánico, por lo que sea, Señor, aún están perdidos. Padre, queremos orar por cada uno de nuestros amados que aún no entienden esto, Señor, que aún no te han conocido. Ten misericordia, Señor. Queremos ser como esas mujeres que llevan las buenas nuevas de tu evangelio. Queremos, Señor, ser fieles, Señor, en llevar tu palabra y vivir tu palabra, Señor. Padre, queremos ser diligentes en estudiarla, en meditarla, en crecer, en conocerte a través de ella, para que la gente te pueda ver y conocer a través de nuestras vidas. Queremos ser instrumentos en tus manos. Señor, si hubiera alguien aquí que aún no ha entregado su corazón a ti
Te pido, Señor, que tú, con tu precioso Espíritu Santo, le sensibilices, le hables, tu palabra se haga rema en este momento, Señor. Gracias, Padre, porque tu perdón es tan grande para nosotros. Nosotros somos tan falibles, fallamos tanto, Señor. Y aún así nos amas con amor eterno. Y aún así nos perdonas y nos enseñas a perdonar. Padre, si alguno de nosotros está endurecido, Señor, por falta de perdón, Señor, sana los corazones. En el nombre de Jesús, ven Espíritu Santo, y toca cada uno de nuestros corazones. Renueva, Señor, vivifícanos con el poder de tu Espíritu Santo, con el poder de la resurrección. Te adoramos, Señor, esta mañana, y queremos adorarte todos los días de nuestra vida. En el nombre glorioso de Jesús, nombre sobre todo nombre. Amén. Amén. Y no me quiero bajar sin hacer esta invitación. ¿Habrá alguien aquí que nunca le haya entregado su vida a Cristo? ¿Habrá alguien aquí que hoy esté siendo impulsado, está sintiendo ese llamado, esa necesidad de conocer a Jesús de una manera personal? Quiero invitarle. El Señor está aquí y Él quiere salvar su vida. Él quiere salvar su corazón. Quizá haya alguien viéndonos por la transmisión y está sintiendo que Dios le está llamando. Entregue su vida a Cristo. Pídale perdón por sus pecados. Él está ahí. Él está aquí. Haga una oración sincera. Cerremos todos nuestros ojos. Y si no sabe cómo orar, cómo pedirle, cómo entregarse, puede hacer esta oración conmigo y dígale: Padre, reconozco que soy un pecador, reconozco que te necesito. Señor, por favor, ten misericordia de mí, perdona mis pecados, límpiame, hazme uno de tus hijos y ayúdame a vivir como tú quieres que yo viva, siguiendo tus pasos. En el nombre de Jesús.